La función de la arquitectura debe resolver el problema material, sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre. Luis Ramiro Barragán Morfín, conocido como el arquitecto de la luz y el color, nació en Guadalajara, Jalisco, México, el 9 de marzo de 1902 y falleció en Ciudad de México el 22 de noviembre de 1988. Siendo uno de los 7 hijos de Juan José Barragán Estrada y de María de los Ángeles Morfín, su niñez vive en el barrio de Santa Mónica de Guadalajara y su adolescencia pasa sus vacaciones y algunas temporadas en la hacienda de Corrales, ubicada en las inmediaciones de Mazamitla, donde nace su amor por la naturaleza. Hizo sus estudios preuniversitarios en el Colegio de los Jesuitas a inicios de 1913. Al terminar el colegio, ingresa a estudiar Ingeniería Civil en la Escuela Libre de Ingeniería de Guadalajara en 1919, siguiendo los cursos opcionales para obtener simultáneamente el grado de arquitecto. Recibió su título de Ingeniería Civil en 1923, año en que su padre le otorga la oportunidad de viajar a Europa, donde afianzó su gusto por la arquitectura. Al regresar a México, quiso hacer válidos sus estudios en arquitectura, pero la Escuela Libre de Ingeniería no entregaba más títulos de arquitectura, por lo que aún habiendo cumplido con los requisitos, no pudo obtener su título oficial. Durante el resto de su vida firmó, alternativamente como ingeniero, arquitecto o arquitecto paisajista. Ferdinand Sigismund Bach, dibujante francés, artista y escritor, referente que despertó en Barragán la ambición de hacer jardines. Max Ludwig Day, arquitecto, historiador y profesor mexicano, referente que introdujo la doble altura en los estudios y que se convirtió en una solución que Barragán incluyó en algunas de sus obras. José Miguel Covarrubias Duclos fue un artista, diseñador, ilustrador e investigador mexicano, que le mostró el valor de la cultura popular mexicana a Luis Barragán, dándole así la seguridad para poder usar su propia cultura como referencia. Charles Edward Jeanneret Gris, más conocido como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, ingeniero, diseñador y pintor. Barragán rescata de las obras de Le Corbusier los volúmenes perpendiculares, paredes blancas, techos planos, superficies vidriadas y ventanas sin marcos. Desde 1925 y 1926 vivió una temporada en Francia y en España. Entre 1927 y 1936 ejerció su práctica profesional en Guadalajara. En 1931 viajó a Francia, donde conoce a Le Corbusier en una de sus conferencias, y en el mismo año viaja a Nueva York, donde conoce a Frederick Kiesler. Se trasladó a la Ciudad de México a finales de la década de 1945 y a inicios de 1951 tuvo la oportunidad de viajar a Marruecos. Armando Salas Portugal fue un fotógrafo y gran amigo de Luis Barragán al que debió su fama. Barragán tuvo una extraordinaria capacidad para seleccionar las mejores fotografías de Salas Portugal, mientras que él las publicaba en revistas internacionales. Entre 1936 y 1940, José Creixell, junto con Luis Barragán, por única vez, diseñan y construyen un edificio de apartamentos en la Plaza Melchor Ocampo. En colaboración con Matías Goeritz, en el año de 1957, diseñaron y construyeron las torres de Ciudad Satélite, obra con la cual el arquitecto Luis Barragán obtuvo el premio Pritzker de arquitectura. En 1967, Luis Barragán junto con Andrés Casillas planearon el ordenamiento general y construyeron la capilla de la zona Lomas Verdes. En 1968 construyeron la casa, la alberca y establos Egerström en Los Clubes. Me he dedicado a la arquitectura como un acto sublime de la imaginación poética. En mí se premia a todo aquel que persigue la poesía y la belleza. Barragán diseñó motivos de carácter geométrico para varias de sus puertas, ventanas y barandas elaboradas en madera, y además incorporó el patio interior como un elemento clave dentro de la composición, pues para él, el patio debía ser el centro de la casa, hacia donde debía volcar la vivienda. Usó materiales como adobe, madera y acabados en cal en sus primeras propuestas urbanísticas.
Además, utilizó color en muros y mosaicos en pisos, varias texturas y nuevas formas de hacer que se identificaran como el estilo Barragán, como son casas cerradas, jardines, patios, espejos de agua, policromía y espacios íntimos en donde se producía una simbiosis genial de la modernidad con la tradición. Luis Barragán realizó más o menos 41 obras a lo largo de su vida profesional, en las cuales podemos encontrar remodelación y construcción de viviendas, diseño, planificación y construcción de urbanizaciones, así como también el diseño y construcción de proyectos escultóricos. Casa Estudio de Luis Barragán. Fue construido en un barrio popular de la ciudad de Tacubaya, en México DF, entre 1947 y 1948. El área total del terreno es de 1.162 metros cuadrados. Actualmente pertenece al gobierno del estado de Jalisco y a la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. La UNESCO la incluyó en el 2004 a su lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La casa muestra respeto a la topografía, realizando diferentes terrazas y acoplándose a las demás construcciones a su alrededor. La obra mezcla la arquitectura popular mexicana y la arquitectura contemporánea. Muestra sobriedad en sus fachadas planas de concreto y, como nueva tecnología, implementa tiros de chimenea, un sistema mecánico de calefacción y una torre blanca que aloja un depósito de agua. Utiliza materiales como concreto, piedra volcánica, vidrio, superficies de colores, azulejos y madera. Además que incorpora a su obra el clima, la vegetación, la topografía, los colores, los materiales y la manera de hacer las cosas en el lugar. Es una obra muy sensorial y emocional, y actualmente es utilizada como un museo. La Fuente de los Amantes. Es un área que en un inicio fue pensada para el descanso de jinetes y caballos y que servía como bebedero para animales, pero posteriormente se lo utilizó como un objeto escultórico. Se encuentra ubicada en el fraccionamiento Los Clubes, en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. Su construcción empezó en el año de 1964 y terminó en 1969. Es parte de un proyecto junto a la Cuadra San Cristóbal y a la Casa Egerstrom, pensadas por el arquitecto para una comunidad de caballistas. Para esta obra combinó figuras geométricas y elementos recurrentes, en el cual existe abstracción de los elementos, colores fuertes, grosor en los muros y profundidad a las aperturas y pórticos. Torres de satélites. Se encuentran ubicadas en el anillo periférico de la ciudad satélite en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y fueron construidas entre 1957 y 1958. La altura de la torre más alta es de 52 metros, mientras que la altura de la más baja es de 30 metros, las cuales se encuentran emplazadas en una superficie de 6.644 metros cuadrados. Los autores que intervinieron en esta obra son el arquitecto Luis Barragán, el escultor Matías Geritz, el pintor Jesús Reyes Ferreira y el ingeniero de construcción Bernardo Quintana. Para el sistema constructivo se utilizó un encofrado de madera para luego ser rellenado de hormigón armado y posteriormente ser pintado. Consta de 2 torres blancas, una azul, una amarilla y una roja, pintadas de estos colores por motivo de las Olimpiadas de México de 1968. Esta arquitectura es emocional y proporciona grandes volúmenes geométricos con gamas tonales sencillas. Actualmente fue renovada brindándole su color original y además se instaló iluminación arquitectónica. No me pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago, miren lo que yo vi.